Y bueno, vamos ahora a disponernos para continuar con el estudio bíblico que hemos venido realizando como iglesia. Estamos estudiando una miniserie dentro de la serie de los Efesios. Hemos estado mirando a lo largo de esta miniserie cuáles son las características o los elementos particulares que tiene la armadura de Dios. Hace 15 días justamente nuestro hermano Ricardo nos estuvo compartiendo acerca de la coraza de justicia y veíamos que era un elemento muy importante porque la coraza protege nuestros órganos vitales de todos los dardos de Satanás y de las huestes espirituales que hay en nuestra contra. Tenemos que ser conscientes como cristianos de que estamos en una guerra que no vemos con nuestros ojos, pero que no por eso es menos real. Ahí vemos en Efesios capítulo 6, versículo 12 que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, óigase bien, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, ¿sabían que hay un ejército más poderoso y con más experiencia que el ejército de los Estados Unidos, que el ejército de Rusia, que el ejército de China, aunque el ejército de esas tres potencias juntos? Porque este ejército lleva mucho más tiempo de experiencia haciendo tropezar a los cristianos. Y nosotros como creyentes estamos inmersos en esa guerra. Nosotros tenemos que ser conscientes que la única manera de tener la victoria en medio de esa guerra tan tremenda es si tomamos toda la armadura de Dios. Y ahí el apóstol Pablo fue enfático. Él está diciendo toda, no la mitad de la armadura, no un cuarto de la armadura, no tres cuartos, toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes. Hoy vamos a estar viendo otro elemento de esa armadura. Otro elemento que también es importantísimo, incluso para nosotros hoy es muy importante porque hoy vamos a hablar acerca del calzado. El calzado es fundamental. Si yo no tengo un buen zapato, probablemente me va a salir una ampolla y va a ser muy incómodo desplazarme, ¿cierto? Los zapatos, el calzado es algo que nos da estabilidad. Es algo que nos da seguridad. Dice Efesios capítulo 6 en el versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y luego dice el apóstol Pablo en el verso 15: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. La forma en que vamos a cumplir con el imperativo de estar firmes es precisamente calzándonos con el apresto del evangelio de la paz. Vamos a estar mirando detalladamente qué quería decir el apóstol Pablo con esa expresión, pero antes de eso vamos a orar para pedirle al Señor que Él nos dirija en este tiempo de exposición de su palabra. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos permites ver una vez más la grandeza del ejército espiritual de maldad que hay en contra a los creyentes. Vemos que son principados, vemos que son potestades, vemos que son gobernadores de las tinieblas de este siglo, que son huestes espirituales de maldad. Ayúdanos a no ignorar esas maquinaciones, ayúdanos a ser conscientes de que Satanás y sus secuaces trabajan arduamente, tristemente a veces más arduamente que la misma iglesia, tratando de hacernos caer, tratando de que no estemos firmes, para que no seamos efectivos en la tarea y en la labor que tú nos has dejado como tu iglesia. Padre, ayúdanos, Señor, en esta mañana a poder comprender la importancia
de calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Oramos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender tu palabra, pero sobre todo que nos ayude a creerla y a ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Padre, oramos que solo tú seas exaltado por medio de la exposición de este mensaje. Te lo pedimos, Señor, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, Efesios capítulo 6, versículo 15 dice puntualmente: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El primer punto que vamos a estar viendo en la mañana de hoy es la importancia de calzar nuestros pies. Saben que los pies son de las partes más vulnerables y susceptibles a lesiones en nuestro cuerpo. ¿Quién de los que está aquí se ha lesionado un pie? Es muy común que los pies se lesionen, ¿cierto? Si ustedes hubiesen crecido en la costa de donde yo soy, es muy común que los niños juegan a pie descalzo. Y por eso hay muchas lesiones como consecuencia de la práctica del fútbol, principalmente a pie descalzo. Entonces, los pies, si no están bien protegidos, pueden ser susceptibles a lesiones. Los pies, además, son los encargados de soportar todo nuestro peso corporal. Los pies pueden soportar hasta 150 o 200 kilos en algunos casos. Y ahí están nuestros pies. Ahora, en el contexto del Imperio Romano, era muy común en las guerras que una estrategia militar era precisamente herir los pies del ejército enemigo. En el Imperio Romano se utilizaba algo que se conoce como los caltrops. Los caltrops, vamos a ver una imagen acá, eran estas piezas de acero que cuando dos países estaban en guerra se iban a lanzar cientos de miles de estas piezas de acero para que cuando el ejército enemigo viniese y pisara eso, sus pies fuesen heridos o los pies de sus caballos también fuesen heridos, y de esa manera limitar el avance de las tropas. Ahora quiero que usted se imagine por un momento cómo sería caminar por cientos o miles de esas piezas de acero sin zapatos. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Será que usted podría avanzar al menos 100 metros si todo el terreno está lleno de esas trampas? Yo creo que no. Probablemente 2, 3 metros y ya estaremos retorciéndonos del dolor, porque eso es acero. Y al entrar en nuestros pies sin tener calzado, vamos a sufrir consecuencias muy severas. Esa era una estrategia muy común de la época. Dijo alguien jocosamente: lo que no te mata te hace más fuerte, excepto una lesión en el pie. Una lesión en el pie solo te hace cojo. Y es una realidad, tenemos que ser conscientes que nuestros pies son vulnerables. Por eso necesitan de muy buen cuidado. De hecho, la Biblia nos manda puntualmente a que examinemos la senda de nuestros pies. Es importante ver dónde están pisando nuestros pies para que no pisemos una caltrops como las que vimos en la imagen. Dice en Proverbios capítulo 4, vemos que el rey Salomón también habló acerca de la importancia de esto. Proverbios 4 en el versículo 26 dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Tenemos que examinar muy bien dónde pisamos. Y ya que sabemos que una estrategia del ejército enemigo es herir nuestros pies, pues debemos protegerlos. Necesitamos para eso el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Por eso el apóstol Pablo es enfático en eso. ¿Saben que es probable también que el apóstol Pablo fuese influenciado por el famoso poema de la mitología griega de Aquiles? ¿Han escuchado eso?
En la mitología griega se narra precisamente que un personaje llamado Aquiles, su mamá lo sumerge en un río para tratar de que él alcanzara la inmortalidad. Cuando ella lo sumerge en el río, no se percata que el tobillo o el talón de Aquiles queda por fuera del río. Por lo tanto, esa parte de Aquiles no adquirió la inmortalidad, y cuando él se vio enfrentado a una batalla, cuenta la historia de la mitología que la flecha envenenada cayó justo en su talón, y así fue como mataron a Aquiles. De ahí viene la famosa expresión de que el punto débil de alguien es su talón de Aquiles. Entonces, tenemos que cuidar nuestros pies. Dios no quiere que nosotros como cristianos tengamos talones de Aquiles. Por el contrario, lo que Dios quiere es que tengamos calzados nuestros pies con el Evangelio de la paz. Y es un reto, hermanos. Hay varios pasajes en la Biblia que muestran la vida cristiana como una carrera. ¿Usted ha intentado correr una carrera sin zapatos? Bueno, tal vez en esta época no es tan difícil porque tenemos asfalto o los terrenos tal vez no son tan hostiles. Pero ¿usted ha intentado correr, por ejemplo, en algún lugar donde hay vidrio? O correr tal vez en algún lugar donde hay espinas, o donde hay cosas que pueden herir nuestros pies. Realmente es muy difícil. Y en la época en que la Biblia fue escrita, la mayoría de los terrenos eran bastante hostiles. Por eso, si como cristianos queremos aprender a correr correctamente, pues necesitamos un calzado adecuado. Primera de Corintios capítulo 9, vemos al apóstol Pablo describiendo la vida cristiana como una carrera. Dice ahí: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, dice Pablo, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo está describiendo aquí la vida cristiana como una carrera. Y la realidad es que correr sin un buen calzado puede causar incluso una lesión permanente en nuestras vidas. Con los pies lesionados no podemos avanzar. Si nuestros pies están sufriendo, no vamos a poder lograr la meta que el Señor quiere que alcancemos. El autor del libro de Hebreos también dijo en el capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 2, dice ahí la palabra: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí vemos al autor del libro de Hebreos diciendo: corramos. Él se está incluyendo: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y para poder correr esa carrera necesitamos estar con un buen calzado. Es una realidad. El calzado es importante. A veces no valoramos mucho el calzado hasta que el calzado nos aprieta. O hasta que hay una piedrita ahí en el zapato, y ahí sí viene a ser algo importante. Porque caminar con una piedra en el zapato es bien complicado. Entonces, cuando tenemos algo que nos estorba, cuando nuestros pies no están bien cimentados, perdemos estabilidad, perdemos seguridad y no podemos alcanzar el propósito para el cual corremos. ¿Saben que el interés principal de Satanás es justamente eso? Satanás es el que nos tira las caltrops.
Él es el que nos tira esas trampas de acero para que si no tenemos los calzados bien puestos, seamos heridos y seamos lesionados con sus dardos. Eso es lo que Satanás busca. El interés principal de Satanás es que los cristianos no avancemos en nuestra carrera espiritual. Y por eso él busca siempre las formas de atacarnos, y una de las mejores formas es atacando los pies. Porque si alguien tiene sus pies heridos, no puede avanzar. Hermanos, una herida en los pies tiene la capacidad de inmovilizar incluso todo nuestro cuerpo. O si no, pensemos en lo que sucede cuando el dedo meñique se encuentra con su depredador natural, la pata de la cama. ¿Les ha pasado eso? El dedo meñique tiene un depredador natural en la casa y es la pata de la cama. Y cuando esos dos se encuentran, ahí se prueba el cristianismo de muchas personas. Ahí es donde vamos a ver qué es lo que abunda en nuestro corazón. Porque a través de una lesión en nuestro pie, muchas veces es cuando nos damos cuenta de lo importante que son. Qué importante hubiese sido haber tenido puesto unos buenos zapatos, ojalá con punta de acero, cuando nos encontramos con esa pata de la cama, ¿cierto? Entonces es muy importante que nosotros calcemos adecuadamente nuestros pies. Satanás busca que los cristianos estemos estancados. Satanás no quiere que el cristiano avance porque él sabe en últimas que un cristiano bien enfocado está usando, va a poder mantener la mirada puesta en Cristo y va a poder perseverar haciendo. Puede hacer que haya cristianos que incluso duren años estancados. Y la Biblia nos habla de eso. En el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 5, dice puntualmente, Hebreos 5, verso 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Saben, estos hebreos que recibieron esta carta probablemente escucharon el mensaje alrededor del año 30 o 40 después de Cristo, que fue cuando Jesús se le apareció a los más de 500 y cuando empieza a desarrollarse el libro de los Hechos. Pero la carta de Hebreos fue escrita en el año 70 después de Cristo. Eso quiere decir que es probable que hubiese creyentes que llevaban 30 años estancados. Tal vez con los pies heridos, no habían profundizado en el evangelio de la paz y por lo tanto un cristiano que está herido se convierte en alguien infructuoso. Alguien que debiendo ser ya maestro termina siendo todavía un bebé. Alguien que necesita otra vez la leche espiritual porque no está preparado para el alimento sólido. ¿Saben? Eso es muy triste porque ese es el plan de Satanás. Satanás quiere cristianos infructuosos, cristianos desanimados, cristianos que no hagan la obra, porque él sabe que él tiene bajo su dominio a todas las personas. Dice la palabra que él cegó el entendimiento de los incrédulos y él quiere tenerlos ahí en su reino. Pero un cristiano lleno del Espíritu Santo, un cristiano que corre la carrera espiritualmente con el calzado correcto, es alguien que le va a arrebatar esas almas a Satanás. Y por eso Satanás busca siempre que el cristiano esté desanimado, que el cristiano esté herido. Saben, esta semana el Señor nos permitió como iglesia un privilegio enorme. Pudimos atender acá en este local a casi 800 personas. Pero saben, mirando las estadísticas, la mayoría de los que nos visitaron decían que ya conocían el evangelio. Algunos incluso decían que llevaban 20, 30, hasta 40 años en el evangelio. Pero ¿saben qué es lo particular de esas personas? Que algunos de ellos, cuando les preguntáramos, bueno, si usted muriera hoy,
¿A dónde cree que iría su alma? Muchos respondían, no sé. No tenían seguridad de su salvación. O muchos respondían honestamente, si yo me muriera hoy, me voy para el infierno. Pero si me acabaste de decir que llevabas 20 años en el Evangelio, ¿cómo así de que si te mueres hoy te vas al infierno? Pero saben, es la realidad. Y es la realidad de Bucaramanga, lo que decía nuestro hermano Miguel hace un momento. Las estadísticas muestran una ciudad aparentemente cristiana. Pero cuando vamos a mirar el fruto, cuando vamos a mirar si realmente están viviendo, vistiéndose de toda la armadura de Dios, parece que no. Saben que hay personas que pueden estar incluso años en la iglesia y ser o bebés espirituales o incluso ser inconversos. La Biblia también habla de eso. Primera de Corintios capítulo 15. Saben que Corintios era una de las iglesias que más problemas tenía en el Nuevo Testamento. Habían divisiones, había pecado sexual, había un montón de cosas. Tal vez la última iglesia donde quisiéramos congregarnos hubiese sido Corinto. Pero miren lo que dice puntualmente el apóstol Pablo a esta iglesia. Primera de Corintios 15, verso 34 dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Hay gente que está en la iglesia, pero no está en Cristo. O hay gente que asiste a una congregación que realmente no es salva, que no tiene el evangelio, no lo ha recibido. Simplemente le enseñaron a comportarse como los demás miembros de la iglesia lo hacen. Entonces es una persona que aprendió el lenguaje cristianés y habla como un cristiano y se expresa como un cristiano, pero que realmente cuando miramos el fruto de su vida muchas veces demuestra que no conocen a Dios. Y eso es lamentable, hermanos. Jesús mismo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Y él dijo, y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero hicimos milagros. Señor, Señor, pero no profetizamos en tu nombre. Señor, Señor, pero no echamos fuera demonios. O sea, son servidores, son líderes dentro de las iglesias. Pero tristemente no conocen a Dios. Jesús mismo les va a decir, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Hermanos, tenemos que examinarnos si realmente conocemos el evangelio, si realmente podemos decir que hay un antes y un después en nuestra vida. Saben que parte de la madurez en la vida cristiana tiene que ver con tener seguridad de nuestra salvación. El apóstol Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese tipo de seguridad debe estar en la vida de cada creyente. El libro de Romanos capítulo 8 también nos dice puntualmente que el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice Romanos 8 verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, de la misma manera que un buen calzado nos da estabilidad, nos da seguridad para caminar, también el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu, le da seguridad a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de que somos herederos de todas las bendiciones espirituales que estudiamos en los primeros 3 capítulos de Efesios. Esa seguridad hace que usted como creyente pueda servir al Señor confiado y seguro en que Él le respalda. Así, cuando el cristiano se enfrenta a tribulaciones, cuando el cristiano se enfrenta a adversidad, puede hacerlo confiadamente, porque sabe que el Espíritu Santo mora en él, porque sabe que ha sido sellado para la promesa de redención.
Y eso es algo que debe traer gozo a nuestra vida. Entonces déjame preguntarte a manera de aplicación en este primer punto. ¿Cómo están tus pies hoy? Y no me refiero a tus pies físicos. ¿Cómo está tu andar? ¿Cómo estás caminando? ¿Cómo están tus pies hoy? ¿Están calzados o están expuestos? ¿Cuál es tu condición hoy? Honestamente, ¿tú puedes ver que en tu vida cristiana estás avanzando en la carrera? ¿Tú puedes ver que el cristiano que eres hoy es distinto al que eras hace un año atrás? ¿Tú puedes ver un avance? ¿O tal vez sigues estancado, tropezándote vez tras vez con la misma piedra? ¿Cómo estás tú hoy? Si tú comparas el cristiano que eres hoy con el que eras hace 2 años atrás, ¿tú puedes decir genuinamente que has crecido espiritualmente, que has avanzado? ¿O tal vez vas como el cangrejo, para atrás? ¿Hay crecimiento en tu vida? ¿Estás avanzando en tu carrera de santificación? Hermanos, y eso es muy importante. Porque si tú ves que en vez de avanzar, tú estás retrocediendo, tú debes preocuparte. Yo creo que la salvación es algo que está seguro en Cristo, pero está seguro para los que la tienen. Hay personas que creen tener la salvación, que cuando empiezan a ver el fruto de su vida y se aparta de lo que el Señor dice, que es una persona que ha nacido de nuevo, hay que preocuparse. Porque la Biblia también nos habla de gente que asiste a una iglesia, gente que incluso está en un ministerio, gente que incluso es pastor, gente que dirige una iglesia, que tal vez no ha conocido genuinamente al Señor. Simplemente han aprendido a comportarse como cristianos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos del 20 al 22, ahí vemos una advertencia muy fuerte. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, o sea, gente cristiana que se está escapando de esas cosas, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es una advertencia dura. Estas personas que está describiendo acá Pedro no son cristianos que perdieron su salvación. Más bien son perros y puercos que se cansaron de fingir. Se cansaron de ir en contra a su naturaleza y dijeron, me voy a lo que soy, al vómito. La puerca lavada a revolcarse en el cielo, en el cieno. Es importante por eso, hermanos, que nos examinemos. Estar en la iglesia, ser miembro de la iglesia, incluso ser líder en la iglesia, no te garantiza la salvación. Esta semana que pasó tuvimos una persona que decía, yo llevo 35 años siendo pastor, yo no merezco el infierno. Su confianza estaba puesta en el ministerio, en lo que hacía, pero eso no salva a nadie. La salvación viene únicamente por creer en Cristo y por recibir el evangelio de la paz. Lo siguiente que podemos aprender en nuestro pasaje base es la importancia de la calidad del calzado. No solamente hay que calzar nuestros pies, hay que calzarlos con el calzado adecuado. Si bien ya vimos que es importante calzar nuestros pies, también Pablo nos enseña que ese calzado debe hacerse con un calzado específico. Libro de Efesios capítulo 6, versículo 15, dice ahí la palabra, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.
Esa palabra apresto no la usamos mucho en el español, pero en el idioma original griego significa literalmente estar preparados o dispuestos. Entonces el segundo punto que vamos a ver en la mañana de hoy es cálzate con el apresto del Evangelio de la paz. Es algo específico. No lo dejó el apóstol Pablo simplemente en cálzate los pies y ya. No, porque él sabía que la calidad de ese calzado era importante. Entonces debemos calzarnos con el apresto del Evangelio. El libro de Tito, Tito capítulo 3, en el versículo 1, dice ahí en Tito capítulo 3, verso 1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos. Esa es la misma palabra, apresto, que estén dispuestos a toda buena obra. Por lo tanto, lo que el apóstol Pablo nos está enseñando en Efesios es que yo debo vivir una vida cristiana dispuesta a actuar en consecuencia con el Evangelio de la paz. Yo debo vivir una vida en consecuencia a lo que es el Evangelio. Y eso es muy importante, porque si yo no tengo el calzado correcto, también voy a sufrir. Si usted ha intentado de pronto jugar fútbol con unos zapatos que le aprietan, se da cuenta que es difícil. ¿Cierto? Si el calzado no es el correcto, o si el calzado me queda muy grande también, tal vez no me aprieta, pero me queda muy grande, pues cuando patee meteré el gol con el zapato, porque se va a salir, ¿cierto? Entonces es una realidad. Nosotros necesitamos un calzado de buena calidad, y la calidad viene precisamente por el Evangelio. De hecho, la Biblia nos muestra en el libro de Gálatas que hubo creyentes que corrían bien, o sea, corrían con los zapatos correctos, pero que luego empezaron a ponerse un calzado distinto y luego empezaron a ver las consecuencias de eso. Vamos al libro de Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículos del 7 al 9. Dice ahí la palabra del Señor: vosotros corríais bien. O sea, los creyentes de Galacia tenían buenos zapatos, estaban corriendo bien. Luego dice ahí, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Cambiaron los zapatos, ya no estaban obedeciendo a la verdad. Verso 8, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Intentar cambiar el calzado puede hacernos daño. Saben que en la época en que se escribió Efesios habían varios tipos de calzado. Había un calzado o una sandalia que era tal vez la más común, la de cuero que vemos de pronto en las películas, que era lo que usaba la mayoría de las personas, o digámoslo así, el estrato medio. Porque los pobres andaban descalzos, los pobres no tenían recursos para comprar zapatos. Los que tenían zapatos generalmente pues eran zapatos de cuero y nada más. Pero el calzado que se refiere aquí el apóstol Pablo, el calzado que usaba un soldado romano, se llamaba cáliga. Cáliga tiene esta característica. Esto es un calzado que sobre la suela tiene unos clavos para poder proteger al soldado cuando vaya corriendo y se encuentre con terrenos hostiles. Esto podía proteger al soldado de los caltrops. De hecho, muchos historiadores adjudican el éxito militar de personajes como Alejandro Magno o como Julio César al buen calzado que utilizaban. Porque si yo tengo este calzado, a mí no me da miedo caminar sobre vidrio. Si yo tengo un buen calzado, yo puedo caminar hasta por las piezas de acero, que no sean muy grandes, porque también de pronto sí alcanzan a atravesar. Pero en términos generales era una gran protección. Un soldado que tenía un buen zapato, un buen calzado, era alguien que iba a recorrer más kilómetros en menos tiempo, porque su calzado era bueno y se lo permitía. En cambio, si la persona no tenía un buen calzado,
fácilmente le podían tender una trampa y se iban a quedar atrasados en el avance mientras se curaban de las lesiones de sus pies. Entonces era muy importante no solamente calzar los pies, sino hacerlo con el calzado adecuado. Necesitamos unos cáliga espirituales, unos cáliga que puedan protegernos en medio de un terreno hostil. Y la realidad es que vivimos en un terreno hostil para el cristianismo. Cada vez es más común que las personas rechazan el mensaje que predicamos. Cada vez es más común que las personas se burlan. Las personas dicen que somos retrógrados. Dicen que somos personas que nos quedamos en el pasado, que no avanzamos, que ojalá nos muramos rápido para que nazcan gente joven que no tenga una mente tan cerrada como nosotros. Son comentarios que se dicen de los cristianos. ¿Y cómo vamos a sobrevivir en medio de ese terreno tan hostil? Pues precisamente usando el calzado adecuado. Usar el calzado adecuado es imprescindible para pelear una buena batalla. Usted no puede pelear correctamente la batalla si usted tiene todo el tiempo que estarse curando el pie. Dice un dicho popular, un zapato barato te recuerda su precio con cada paso. Un zapato barato te recuerda su precio con cada paso. Y un zapato barato no dura más de 6 meses. Por eso necesitamos buena calidad. Si no, pregúntenle al hermano Miguel, que trabaja vendiendo zapatos. Un buen zapato le puede durar años a una persona. Pero también un zapato de mala calidad aguanta 2 partidos de fútbol. Entonces necesitamos precisamente que la calidad de nuestros zapatos sea la mejor. Y dice ahí el apóstol Pablo que debemos calzar los pies con el apresto, o sea, con la disposición, con la preparación que produce el evangelio de la paz. Y eso es importante, porque la marca de ese zapato, digámoslo así, sería evangelio de la paz. La característica es que el evangelio es un evangelio que trae paz. Y aquí es importante tener claro eso, porque hay muchas iglesias, hay muchas denominaciones que están predicando un evangelio que no es el evangelio de la paz. Muchos están predicando el evangelio de la felicidad. Dios existe para hacerte feliz. Muchos están predicando también el evangelio de la prosperidad. Dios te hizo para que fueses rico, millonario, cumplas todos tus sueños. Entonces, ese es el evangelio que predican. Otros predican el evangelio de los sueños. Puedes alcanzar todos tus sueños, todas tus metas, y Dios existe para ti, para que tú cumplas todo eso. Otros predican el evangelio de la salud. Es que Dios existe para sanar tus enfermedades, para que tú no tengas que pasar por tribulación. Algunos predican un evangelio de milagros. Otros predican un evangelio de buenas obras, otros el evangelio de restauración familiar, otros el evangelio de echar fuera demonios. Pero lo que está diciendo Pablo aquí es no, ninguno de esos evangelios es. El zapato que se debe poner el cristiano es marca evangelio de la paz. La necesidad principal y mayor del ser humano es que estemos en paz con Dios. Ahora, eso no quiere decir que a Dios no le interesen nuestros problemas terrenales. Claro que sí. Y Dios puede darte salud, Dios puede restaurar tu familia, Dios puede prosperarte también, Dios lo puede hacer. Pero eso no es el mensaje principal del evangelio. El evangelio, la buena noticia es que Dios vino a salvar al pecador, porque el pecador estaba en guerra con él. Porque nuestro pecado, dice la palabra, que ha hecho división entre Dios y los hombres. Hermanos, de nada sirve que una persona sea próspera económicamente, que viva con buena salud, que cumpla todos sus sueños, que sea la persona más feliz del mundo, que tenga una familia unida, en armonía, si al final esa persona se muere y se pierde su alma. ¿De qué sirve eso? Predicarle a las personas que Dios existe simplemente para solucionar sus problemas terrenales es engañarlos. Y es darle otra cosa que no es el evangelio, porque el evangelio viene a anunciar la paz.
la paz entre Dios y el hombre pecador. Dice Isaías 59, ese texto es muy claro al respecto. Isaías capítulo 59, versículos del 1 al 2, nos muestra cuál es el problema principal del ser humano. Isaías 59, 1 dice: He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El problema principal del ser humano es que con nuestro pecado le hemos declarado la guerra a Dios. Porque Dios es santo, santo, santo. Pero nosotros somos pecadores, pecadores, pecadores. Lo que Cristo vino a hacer fue a firmar un tratado de paz para que el pecador tenga la oportunidad de reconciliarse con ese Dios santo. Él vino a hacer la paz entre Dios y los hombres. El evangelio de la paz, hermanos, es esa buena noticia que a través de Cristo el pecador culpable puede ser reconciliado con Dios. A través de Cristo podemos tener paz, genuina paz. No la paz que viene de tener unas vacaciones en la playa. No la paz que viene cuando pago la última cuota del televisor. No, es la paz que viene de saber que mi alma ha sido perdonada, que yo le pertenezco a Dios, que he sido declarado justo delante de Él. Esa es la paz, ese es el evangelio de la paz y eso es lo que el mundo necesita. Dice Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 2. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 2, dice ahí la palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La buena noticia para todas las criaturas, para todo el mundo, es que en Cristo Jesús pueden ser justificados. Y justificados pues por la fe pueden tener paz con Dios. Esa es la buena nueva. Ese es el evangelio que tenemos que anunciar. Que las personas sepan que pueden venir a Cristo. No importa lo que hayan hecho. Durante esta jornada de salud visual me encontré a una persona que me dijo: pero yo estoy tatuada, ¿me reciben así en la iglesia? Yo, bienvenida. Pero yo soy lesbiana, ¿me reciben en la iglesia? Bienvenida. Pero yo vivo con una pareja y pues estoy en fornicación, ¿puedo venir a la iglesia? Claro. ¿Qué tal que el enfermo no busque al médico? ¿Será que se va a sanar? Claro que no. Si tú reconoces eso, si tú reconoces tu pecado, ven para que conozcas a Cristo. Ven para que Él te transforme y Dios se va a encargar de quitar todas esas cosas de tu vida en su tiempo y conforme a su voluntad. Pero tú tienes que acercarte. A veces los mismos pecadores terminan poniendo barreras, diciendo: no, es que no voy a la iglesia porque de pronto me miran feo. Es que de pronto me van a juzgar, me van a señalar. Pero cuando alguien entiende que tiene una necesidad espiritual, no le importa lo que los demás piensen, esa persona va a ir. Es como alguien que entiende su necesidad de un médico o de una quimioterapia. La persona no le importa lo que otros estén pensando. Yo voy a ir porque yo necesito mi quimioterapia. Yo necesito que me hagan el tratamiento porque si no me muero. De la misma manera debe ser con Dios. Necesitamos a Dios, necesitamos que Él nos conceda esa paz. Déjame preguntarte a manera de aplicación, ¿tú tienes esa paz en tu corazón? Honestamente, no tienes que decir las palabras correctas solo para encajar. Honestamente, ¿tú tienes paz en tu corazón? Tú puedes estar confiado de que si tú sales de aquí y un borracho que venga de ferias en una Toyota a toda velocidad te atropella y pierdes la vida al instante, ¿tú puedes estar seguro que vas a despertar y estar en el cielo? ¿Puedes tener esa seguridad?
O tal vez estás viviendo sin paz. O tal vez estás viviendo en ansiedad. O tal vez estás viviendo en preocupación. O tal vez estás viviendo en inseguridad. Hermanos, cuando hacíamos la brigada de salud visual, había personas que me decían, no, es que yo no sé y eso no lo puede saber nadie. Pero saben, la Biblia dice puntualmente que sí podemos saber. Usted puede saber si tiene vida eterna. El problema es que tienen tan arraigado el evangelio de obras que ellos están pensando, entonces si usted dice que es salvo y está seguro de eso, usted es un orgulloso, usted se cree mejor que yo. Para nada. El evangelio precisamente es un evangelio de gracia. Es un evangelio que no merezco. Si una persona está segura de su salvación, no es porque sea buena en absoluto. De hecho, es por lo opuesto. Es porque reconoce que es mala. Reconoce que necesita a alguien que le rescate. Y por eso su confianza no está puesta en lo que ha hecho o en lo que hará. Está puesta en lo que Cristo hizo en la cruz. Dice Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5, en el versículo 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y miren el para qué. Dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Usted puede saber si tiene vida eterna o no. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Toda la carta de Primera de Juan está diseñada para darnos evidencias de que realmente somos hijos de Dios. Un hijo de Dios es alguien que obedece al Señor y que lo obedece no simplemente por encajar en una iglesia, no simplemente porque de pronto el líder me regaña si no obedezco. No, es alguien que se deleita en la obediencia. Dice en Primera de Juan que sus mandamientos no nos son gravosos. Una persona que ama a Dios obedece no por temor a las consecuencias, no por temor al infierno. Una persona que ama a Dios obedece porque le ama, porque sabe quién es Él. ¿Tú obedeces a Dios? Un hijo de Dios también es alguien que ama a su hermano. Lo dice mucho también Primera de Juan. El que aborrece a su hermano no tiene a Dios, porque Dios es amor. Si usted aborrece a alguien, si usted aborrece a otra persona, probablemente el amor de Dios no está en usted. Un hijo de Dios también es alguien que aborrece lo que Dios aborrece y ama lo que Dios ama. Un hijo de Dios no se deleita en el pecado, no practica el pecado. El deleite del hijo de Dios está en la obediencia, en amar lo que Dios ama. Y como Dios ama las almas, y como Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, entonces ese cristiano se va a esforzar por anunciar también el evangelio de la paz. El evangelio de la paz significa que la guerra o el distanciamiento que había entre Dios y nosotros se ha cerrado. Tenemos acceso directo a Él. Y eso implica un cambio total de vida. Dice en Efesios capítulo 2, ese texto lo estudiamos hace un tiempo atrás. Efesios capítulo 2 en el versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, la conversión no es un cambio superficial, no es simplemente un pequeño cambio de hábitos, no es que el que fumaba dejó de fumar y ya se convirtió, no. La conversión es el proceso a través del cual un muerto espiritualmente tiene vida. La conversión es un cambio tan radical que es igual al cambio de muerte a vida. Soy una nueva criatura, una persona que es diferente a quien era. Y tú debes preguntarte, si tú no has experimentado eso en tu vida, si tú reconoces que tu vida no ha sido marcada realmente por un cambio radical, por un cambio de muerte a vida, es probable que tú no hayas conocido al Señor. Es probable que no te hayas convertido, porque la conversión implica un cambio total. Y ese cambio tiene que verse. Ese cambio tiene frutos. Si tú vienes a Él, a Cristo, con un corazón contrito y humillado,
Dice la palabra que Él no te va a despreciar. Y deberíamos hacer eso. ¿Saben? El problema de muchas personas es que vienen contritos pero no humillados. Vienen contritos porque lo dejó la esposa, porque las finanzas no van bien, porque las cosas no están saliendo como ellos piensan, pero no quieren humillarse, quieren seguir su propio camino, quieren tratar de alcanzar el favor de Dios con sus buenas obras, portándose bien. Pero nadie puede salvarse por eso, y por más bien que nos portemos, eso no borra lo malo que ya hicimos. Y debe haber justicia por eso. Todos necesitamos precisamente un Salvador. Conocer el Evangelio y estar seguro de tu salvación, no por tus buenas obras, no porque lo merezcas, no porque eres bueno, no, sino por lo que Cristo hizo en la cruz, es algo que debe producir en ti un deseo, una carga genuina por los perdidos. Y esa es otra forma en la que tú te puedes examinar. Si tú eres indiferente ante las almas que están perdiéndose, probablemente tú no tienes el calzado del Evangelio de la Paz. Decía el pastor Charles Spurgeon que cada cristiano es un evangelista o un impostor. Cada cristiano es un evangelista o un impostor. Si tú eres indiferente ante las almas, si tú piensas, bueno, mi familiar, tal vez él no es predestinado para salvación, así que ni para qué le predico. Si tú piensas, es que Bucaramanga está cada vez más insegura, ojalá venga Cristo y nos lleve. Pero no haces tu tarea, no evangelizas, no tienes compasión por las almas, difícilmente se puede decir que Cristo mora en ti. Porque si algo vemos en Jesús es que Él tenía compasión por las almas. De hecho, de las pocas veces que vemos a Jesús hacer una petición de oración, lo que Él pidió, ¿saben qué fue? Rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Porque vio las almas que estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Y el clamor, la petición de oración de Jesús no fue denles un buen hospital, unos buenos colegios, ¿no? El Señor envió obreros que anuncien el Evangelio de la paz, para que esas ovejas que no tienen pastor puedan recibir la reconciliación con Dios. Dice 2 Corintios capítulo 5 en el verso 17, este es tal vez uno de los textos también más conocidos en el mundo cristiano, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahí vemos otra vez lo que es una conversión genuina, pero el texto no termina ahí. Si seguimos leyendo, dice en el verso 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. No solamente nos salvó, nos dio un ministerio. Todos tenemos ese ministerio. Hay personas que me han dicho, pastor, lo que pasa es que yo creo que mi don no es predicar. Pero ¿saben que predicar no es un don? Cuando usted mira la lista de dones, en ninguna parte dice que predicar es un don. Lo que sí dice es que predicar es un mandato. Entonces no es un asunto de si ese es tu don o no, es un asunto de obediencia. Si vas a obedecer lo que Dios te manda hacer o si lo vas a desobedecer, todos los cristianos estamos llamados a evangelizar. Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es nuestra responsabilidad. Déjame preguntarte también, ¿cuándo fue la última vez que tú le compartiste el Evangelio de la Paz a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con alguien? Y no se vale la jornada de salud visual porque, bueno, estábamos ahí varios. Pero ¿a ti te preocupan las almas, honestamente? ¿Te preocupa que si esos familiares tuyos que no conocen al Señor mueren, van a ir a una condenación? ¿Eso carga tu corazón?
Decía el apóstol Pablo, ay de mí si no predicare el evangelio. Y esa es la misma carga que debería estar en nosotros. Hermanos, en este segundo punto, a manera de aplicación, déjame preguntarte, ¿estás viviendo en paz con Dios? ¿O estás viviendo en paz con tu pecado? Una evidencia de que no estás en paz con Dios es que estás en paz con tu pecado. Si tú practicas el pecado como un deporte, si te parece normal, si piensas que los cristianos son unos exagerados cuando hablan del pecado, probablemente no estés en paz con Dios. Pregúntate también, ¿tu paz es circunstancial? O sea, ¿la paz que tú tienes en tu vida depende de las circunstancias? ¿Depende de cuántos ceros hay en la cuenta bancaria? ¿Si este mes pudiste ahorrar o si no pudiste ahorrar? ¿Depende de tu condición de salud? Si Dios te tiene vigoroso y fuerte, o depende de si estás enfermo, decaído. Tu paz depende de si tienes a una persona a tu lado o no. Es que cuando estoy con esa persona tengo paz. Y cuando esa persona no está, entonces la paz se fue con esa persona. ¿Cuál es tu condición hoy? ¿Tú puedes decir que tienes paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, calzarnos nuestros pies con el Evangelio de la paz implica que debemos conocer primeramente nosotros el Evangelio. Debemos examinarnos si realmente lo hemos creído y en segundo lugar debemos ir y anunciar eso a otros. No es opcional, no es si ese es tu don o no. Es un mandato de Dios y es lo que naturalmente debe producir el Evangelio. Si nosotros supiéramos que aquí en San Alonso abren una panadería y están regalando pan a todas las personas y nosotros sabemos que hay personas que tienen hambre, ¿cuál sería nuestra reacción natural? Pues ir y contarles a todos. Yo me iría por aquí, por la Quebrada Seca, y habitante de calle que me encuentre le digo, en San Alonso, panadería, gratis, no están cobrando nada, tiene hambre, vaya, rápido, apúrese que se acaban. ¿Esa sería la reacción natural? Hermanos, el Evangelio es el pan de vida. Cristo es el pan de vida. Las personas que están viviendo en sus pecados son personas que están hambrientas, son personas que se están muriendo y que necesitan con urgencia que ese pan de vida llegue a sus oídos primeramente y luego a sus corazones para que puedan ser transformados. Y nosotros como iglesia tenemos la panadería. Es aquí donde tienen que venir para que escuchen la buena noticia de salvación. Esa es nuestra responsabilidad. Necesitamos ser una iglesia despierta. Una iglesia que asume el compromiso. Dios nos salvó no para que nos sentemos en una silla. Dios nos salvó para que hagamos buenas obras, para que andemos en ellas. Es el propósito de Dios que su iglesia sea la que vaya y anuncie al mundo el evangelio de la paz. No podemos ser indiferentes. Hay gente que piensa que lo contrario al amor es el odio, pero no es así. Lo contrario al amor es la indiferencia. Si yo soy indiferente con mi prójimo, si no me importa su estado eterno, probablemente yo no he conocido al Señor. Romanos capítulo 10 nos recuerda que no solamente debemos calzarnos nuestros pies con el Evangelio, debemos asegurarnos de que nuestros pies estén embellecidos espiritualmente. Romanos capítulo 10 en el versículo 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La buena nueva es que hay paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. La buena nueva no es solucionar los problemas temporales de este mundo y necesitamos como iglesia ir y cumplir con ese llamado. En el primer siglo los zapatos no tenían un propósito estético. Los zapatos en el primer siglo eran netamente funcionales. A ellos no les interesaba si eran rosaditos, de hecho la mayoría eran de cuero, mismo color.
no tenían un propósito estético, pero Dios decidió que nuestros pies, que naturalmente son feos, o que naturalmente tal vez no son nuestra parte más bonita del cuerpo, que puedan ser embellecidos. ¿Y cómo son embellecidos nuestros pies? Cuando anunciamos las buenas nuevas. Déjame preguntarte, ¿tú tienes pies hermosos? No te estoy hablando de si te hiciste el pedicure, no te estoy hablando de cómo están físicamente, sino realmente tú estás anunciando el evangelio. ¿A ti te preocupa eso? Acabamos de tener una jornada de salud visual donde atendimos a 800 personas. ¿Tú estás orando por esas personas? ¿Tú estás clamando al Señor para que puedan llenar esos espacios el próximo domingo? Para que puedan conocer el mensaje del evangelio, para que esa ceguera espiritual en la que Satanás los tiene sea quitada de sus ojos y que ellos puedan ver y que les pueda resplandecer la luz del evangelio. ¿Eso te preocupa? ¿O solo te preocupa pagar tu arriendo? ¿O solo te preocupa qué vas a almorzar cuando salgas de este lugar? ¿O solo te preocupa tu familia? ¿O solo te preocupan tus propios asuntos? ¿Te ves a ti mismo como un deudor? Si hay algo que me impacta de la vida del apóstol Pablo, es que él se veía a sí mismo como un deudor. Pablo no pensaba que él era una persona que era súper espiritual, que él era el apóstol Pablo, el mero mero, ¿no? Pablo más bien decía, yo soy deudor. Yo le debo a todas esas personas el evangelio, porque yo lo he recibido, y si yo lo he recibido, yo no me puedo quedar con esto. Yo tengo que ir y contarlo. Yo tengo una deuda con todos. No económicamente, pero tengo una deuda moral, espiritual, de ir y hablarles. ¿Cuántas personas en tu familia les debes el evangelio? ¿A cuántas personas de tu familia no les has compartido la buena noticia, el evangelio de la paz? ¿A cuántas personas? Hermanos, necesitamos que el Señor nos avive, que el Señor nos despierte, porque si queremos ver una Bucaramanga transformada, eso no va a ocurrir con una iglesia que no está haciendo la Gran Comisión. Eso no va a ocurrir con una iglesia dormida, con una iglesia tibia, con una iglesia pasiva. No. Si queremos ver una Bucaramanga transformada, queremos ver hogares transformados, vamos a tener que trabajar arduamente y colocar todo nuestro arsenal, así como Satanás tiene sus secuaces y sus huestes espirituales de maldad. Nosotros también tenemos que armarnos como iglesia para poder combatir, para poder luchar, para poder ser soldados de Jesucristo. El tercer y último punto en esta mañana o en esta tarde ya es que el calzado es para los soldados. El calzado es para los soldados. Si tú no estás dispuesto a ser un soldado de Jesucristo, tú no necesitas el calzado. Tal vez tú lo que necesitas es seguir viviendo como un perezoso. Pero el calzado, lo que estamos estudiando hoy, es para el soldado. El soldado es la persona que entiende que ha muerto a su propia voluntad y que tiene un amo a quien le debe total obediencia. Dice en 2 de Timoteo capítulo 2, 2 de Timoteo capítulo 2, versículos del 3 al 4, dice ahí la palabra, tú pues, Pablo diciéndole a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Si usted no está dispuesto a sufrir por Cristo, esto no es para usted. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y dice en el 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Si usted quiere seguir enredado en los negocios de su vida, este mensaje no es para usted, tranquilo. Si ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, y miren el propósito, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Dónde están los soldados de Jesucristo? ¿Dónde están los que se van a poner de pie y van a decir, yo vivo para Cristo?
Yo me pongo toda la armadura de Dios y yo voy a combatir contra Satanás y sus secuaces para avanzar en mi vida cristiana, para vivir en santidad y para anunciar a un mundo perdido que en Cristo hay salvación. ¿Dónde están? Ese es el llamado de las Escrituras. Necesitamos soldados, no niñitos, soldados. Hombres que entiendan que este llamado implica incluso morir a nuestra voluntad, morir a nuestra independencia y entregarnos totalmente a nuestro Señor. Un soldado en el primer siglo no era alguien independiente, era alguien que había sido tomado. Por eso dice el texto, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cuando una persona era tomada por soldado, esa persona entendía: he muerto a mi propia voluntad y de aquí en adelante hago la voluntad de mi amo. Lo que Dios quiere es que seamos soldados de Jesucristo. He muerto a mi propia voluntad y ahora vivo para mi Salvador. Vivo para Jesús. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes cómo es que este hombre, el apóstol Pablo, que probablemente medía 1,50, 1,60, dicen muchos comentaristas que no era muy alto el apóstol Pablo, cómo este chiquitín pudo permanecer año tras año predicando el evangelio, enfrentándose a persecución, a problemas? ¿Cómo pudo ser apedreado en Listra? ¿Cómo fue incluso dado por muerto? Pensaban que ya había fallecido. ¿Cómo pudo ser azotado en incontables ocasiones? ¿Cómo pudo llegar a ser incluso náufrago en alta mar? ¿Cómo pudo ser decepcionado incluso por algunos de sus colaboradores más cercanos? ¿Cómo pudo sufrir todo eso y no rendirse? ¿No era más fácil que el apóstol Pablo dijera: ¿saben qué? Yo me dedico a mis tiendas. Esto a mí ya me hastiaron, ya me tienen hasta acá. Esas iglesias son todas unas perversas, nadie hace caso. Tengo que estarles escribiendo cartas todo el tiempo, ya me cansé. ¿Cómo es que este hombre podía perseverar? Es impresionante. ¿Saben qué era lo que sostenía al apóstol Pablo? En medio de tantas tribulaciones, aflicciones y pruebas, lo que a él lo sostenía era el evangelio de la paz. Él sabía que solamente en Cristo hay salvación. Y él sabía que aunque hubiesen 1000 problemas horizontalmente, la gente necesitaba, por sobre todas las cosas, escuchar la buena noticia de que hay paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y tener esa convicción en su propia vida, saber que él había sido reconciliado con Dios y que él existía para anunciar ese mensaje a otros, eso era lo que sostenía al apóstol Pablo. Eso era lo que le motivaba a ser el apóstol que fue, a ser el hombre de Dios, a ser el que terminó escribiendo más libros del Nuevo Testamento, porque él entendía que no vivía para sí, él entendía que era un soldado de Jesucristo. Dice en Romanos capítulo 8, y este es uno de mis textos favoritos de toda la Biblia, dice Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tremendo eso. Ese nivel, esa comprensión, esa seguridad del amor de Dios hacía que el apóstol Pablo dijera: a mí no me importa lo que tenga que sufrir. A mí no me importa si me decepcionan. A mí no me importa si las iglesias no viven conforme al estándar. Yo voy a servir al Señor. Y nada va a cambiar eso.
Pablo había entendido que él era un soldado, y un soldado no se enreda en los negocios de la vida, porque un soldado entiende que está llamado a agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si tú quieres experimentar ese tipo de seguridad en tu vida, la seguridad de que nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, si tú quieres experimentar eso, yo quiero invitarte, sinceramente, quiero invitarte a que tú te conviertas en un soldado de Cristo hoy. Desmovilízate de tu pecado. Desmovilízate de tu autosuficiencia. Desmovilízate de tus buenas obras y ríndete. Y permite hoy que Dios sea tu amo, que Él tome tu vida y que tú de aquí en adelante vivas para Él. Si tú haces eso hoy, yo te puedo garantizar por las Escrituras que el Señor no te va a echar fuera. Jesús mismo dijo que al que a mí viene, yo no le echo fuera. Si tú te acercas a Él con un corazón contrito y humillado, no solo contrito, sino también humillado, si tú haces eso hoy, tú puedes ser una nueva criatura en Cristo. Tú puedes convertirte en un soldado que entrega sus armas, un soldado que entiende que la guerra contra Dios ha finalizado y que hay un tratado de paz a través del cual esa persona ahora es declarada justa delante de Dios. Pero también debes ser consciente que si tú decides ignorar este mensaje, si tú decides seguir con tus propias armas, si tú decides rechazar la oportunidad que Dios te está dando hoy para que tú te arrepientas de tus pecados y vengas a Él, también debes ser consciente de que no hay paz para ti. Dice Isaías capítulo 48 en el verso 22, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Si tú rechazas este mensaje, no habrá paz para ti. Si tú rechazas este mensaje, tendrás que un día enfrentarte a un juez justo que te va a juzgar en base a la ley. Y si tú no te has arrepentido y si tú rechazaste la oferta que Él te hizo del Evangelio, tendrás que pagar por la eternidad en el infierno. Y yo sé que no es agradable de escuchar, pero eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Si Dios es un juez justo, Él no puede de ninguna manera tener por inocente al culpable. Solamente a través de Cristo Jesús hay salvación para ti. Arrepiéntete hoy. No esperes más. La Biblia dice que hoy es el día de salvación, no es mañana, no es la otra semana, no es cuando tengas 80 años, no es cuando compres la casa, no, es hoy. Hoy es el día para que tú te arrepientas. Hoy es el día para que puedas experimentar esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que calzados los pies o calzados tus pies con ese evangelio de la paz, ahora tú te puedas convertir en un nuevo apóstol Pablo. A veces pensamos que los personajes bíblicos son como superhumanos. Es que eso porque era Pablo. Pero es que el mismo Espíritu Santo que estaba en Pablo está en ti. ¿Pues que acaso el apóstol Pablo tenía una especie de Espíritu Santo superior al que tienes hoy? No, Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios es inmutable. Ese mismo Espíritu Santo mora en ti. Lo que hizo Pablo, tú lo puedes hacer en el poder de Dios. Lo que hicieron las grandes mujeres de Dios, Listra, Ruth, Esther, todas esas mujeres, tú también las puedes hacer. Porque el mismo Espíritu Santo que las guió a ellas te va a guiar a ti. Entonces, hermanos, necesitamos despertarnos. Necesitamos calzar nuestros pies con el Evangelio de la paz, creer de todo corazón en Cristo y anunciar a este mundo que en Cristo Jesús hay paz para el pecador. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este mensaje, gracias porque tú nos recuerdas hoy la importancia de cubrir nuestros pies con el calzado adecuado, entendiendo que nuestros pies son zonas vulnerables de nuestro cuerpo que necesitan un calzado de calidad, y el calzado de calidad espiritual es el Evangelio de la paz. No es el Evangelio de la prosperidad,
No es el evangelio de las buenas obras, no, es el evangelio de la paz con Dios. Ayúdanos a recibir esa paz en nuestro corazón. Si tal vez hemos estado viviendo bajo mucha presión, tal vez hemos estado viviendo angustiados, estresados, enfocados en lo terrenal, ayúdanos a levantar la mirada y a recordar que como creyentes para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros no debemos estar excesivamente angustiados por cosas que en últimas se van a quedar acá. Debemos más bien preocuparnos porque hagamos tesoros espirituales, tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no pueden corromper. Ayúdanos, Señor, a realmente calzarnos bien bajo el evangelio, bajo el apresto del evangelio de la paz, para que así, Señor, podamos ser eficaces en esta guerra en la que todos estamos, para que podamos ser verdaderos soldados, soldados que entienden, que tienen un llamado, que tienen una misión y que no se pueden distraer con los problemas o con las tribulaciones temporales de este mundo, sino que deben mantenerse enfocados con la mirada puesta en Cristo, viviendo para su gloria y cumpliendo con la gran comisión para la cual fuimos tomados como soldados. Señor, ayúdanos a no solamente comprender la importancia de calzar nuestros pies con el apresto del evangelio de la paz, sino que tú nos ayudes, Señor, a realmente vivirlo, a realmente ser un faro de luz que anuncie, que lleve las buenas nuevas de salvación a nuestra ciudad Bucaramanga que tanto lo necesita. Padre, ayúdanos, Señor, a poner por obra tu palabra. Te lo pedimos, Señor, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.